Bueno, buenos días. Mi nombre es Héctor Fabio Salazar y en esta ocasión voy a exponer un poco acerca de lo que son las tecnologías FSO, que son tecnologías de transmisión óptica por espacio libre. Bien, empecemos. A modo de introducción, podemos pensar en lo que es fibra óptica. Pues fibra óptica, cuando uno menciona ese término, pues lo primero que pensamos es cuando nos mencionan comunicación óptica, lo primero que pensamos es en fibra óptica. Y aunque de alguna manera no estamos equivocados, la fibra óptica no es el único medio por el que se puede hacer una comunicación de tipo óptico. Aunque, aunque las características que ofrece la fibra óptica pues son realmente óptimas y mejoran notablemente el rendimiento de la comunicación. Por ejemplo, podríamos pensar en el ancho de banda que ofrece la fibra óptica, que es realmente una solución a muchos de los problemas que se tienen, por ejemplo, en el problema de última milla que se tiene en las comunicaciones de telefonía fija, por decirlo así, para la conexión entre edificios en zonas metropolitanas o en zonas urbanas. Pues sí, entonces de este modo se sabe que la fibra óptica tiene se ha desplegado bastante por lo que proporciona un gran ancho de banda. Sin embargo, eh, la fibra óptica tiene una gran desventaja, y es el hecho de que resulta muy costoso en la área metropolitana en la que estábamos hablando. Pues no es tanto por la instalación de la fibra óptica, sino además porque para instalar una fibra óptica tiene que abrirse, tiene que levantarse el cemento, tiene que dañarse la carretera, y pues el cable que está por debajo actualmente en el sistema subterráneo de las ciudades pues es más que todo el cobre, el par trenzado que se tenía antiguamente. Entonces por este aspecto es realmente costoso la implementación de la fibra óptica. Entonces, como solución de esto podríamos pensar en un enlace de radiofrecuencia. Pero entonces aquí entraría a jugar otro aspecto importante, que los enlaces de radiofrecuencia o microondas están altamente desarrollados, pero como se dijo anteriormente, siempre se busca obtener un ancho de banda bastante grande y además altas tasas de transferencia, pues por lo menos tasas eficientes. Y este parámetro pues no lo cumplen los enlaces de radiofrecuencia, además de que estos enlaces de radiofrecuencia, como sabemos, también son sensibles a pérdidas por multitrayecto, por difracción, por refracción, por interferencias y, bueno, solapamientos y aspectos como estos. Pero pues de alguna manera hay una ambigüedad, digamos, por decirlo así, hay como un contrapunteo, por decirlo de alguna manera. Pues podríamos pensar en que debido a que estos sistemas trabajan con frecuencias en altos rangos de los terahertz, esos son más o menos los rangos de trabajo de las tecnologías de espacio libre, en ópticas de espacio libre. Entonces es una ventaja, pues porque estas frecuencias no son licenciadas entre los entes políticos, bueno, más que políticos, gubernamentales. Eso pues precisaría una ventaja con respecto a los enlaces de radiofrecuencia. Sin embargo, los sistemas ópticos de espacio libre además poseen tasas de transmisión bastante altas, por ejemplo de 2.5 gigabits por segundo, lo cual no es posible alcanzar con cualquiera de los sistemas actuales, por ejemplo los de radiofrecuencia. La luz, además de viajar por la fibra óptica, también puede utilizar otros medios, y es por esto que aparecen aquí las tecnologías de ópticas por espacio libre.
De esta manera surgen así estas tecnologías. Bueno, continuemos. Para ponernos un poquito en contexto de lo que ha sido esta tecnología con el paso de los años, podemos pensar en que estos sistemas pues no son nuevos. Más o menos a finales de la década del 80 ya existían, pero pues no prosperaron, no se implementaron en gran proporción debido a que tenían un bajo rendimiento en cuanto a la distancia entre receptor y transmisor, y pues el bajo rendimiento también de la cantidad de información que se podía transmitir. Bien, pero vayámonos un poco más atrás, ya los años 282 antes de Cristo, mucho antes de que Albert Einstein pues estimulara una sustancia y creara las microondas por el roce de partículas y todo esto. Mucho antes ya se utilizaba consciente o inconscientemente la óptica por espacio libre. Hacia el 282 antes de Cristo apareció el coloso de Rodas, que fue inventado hacia esa época y fue una de las maravillas del mundo antiguo. Es un ejemplo tajante ya y bastante antiguo de señalización por luz, y se ubicaba en Rodas, que era una ciudad costera, y servía para guiar de forma segura los barcos que llegaban al puerto, y medía aproximadamente unos 33 metros de altura. Ya muchos años, muchas décadas después, aparece la red de semáforos de Claude Chappie, que es el telégrafo óptico, y que consistía más que todo en una serie de torres que en ese entonces pues llevaban un mensaje desde Lille a París, que son dos ciudades francesas, desde Lille, Francia, hasta París, Francia, en menos o más de poco más de 2 minutos. Ya a finales del siglo XIX, Alexander Graham Bell inventó el fotofón, y inventando esto buscaba que la luz humana fuera transmitida a través de la atmósfera. Sería este entonces uno de los grandes inventos que llevaría a Graham Bell a consolidar pues la empresa que muchos de nosotros conocemos, que es pionera en telefonía, en la telefonía como tal. Luego ya se inventó el láser en 1960, revolucionando todas las comunicaciones ópticas de espacio libre, y las organizaciones militares pues fueron las que más aplicación le dieron, su carácter bélico, por decirlo así, por lo que impulsaron su desarrollo. Invirtieron mucho los países en estas tecnologías. Sin embargo, pues ya más tarde se perdió el impulso en el mercado cuando la fibra óptica pues se implementó. Listo, continuemos. Entonces, ¿qué es la FSO? Pues este es un concepto muy básico, no tiene rodeos. Lo que más puede variar es en su funcionamiento, pero básicamente las FSO son tecnologías de comunicación óptica que utilizan la propagación de luz visible o infrarroja en la atmósfera para transmitir información entre dos puntos. Pues esta tecnología utiliza básicamente haces de luz invisible, en algunos casos invisibles, la mayoría de los casos infrarroja, para establecer conexiones digamos Ethernet de hasta 1.2 gigabits por segundo de capacidad, en modo full duplex, para comunicaciones de información, digamos de tipo de datos, de voz, de video, sin necesidad de un cable óptico físico o la llamada fibra óptica. Además ofrece también comunicaciones punto a punto a velocidad de la luz, de igual forma que la fibra óptica, pero en un medio distinto, que es el aire. Ahora sí pasemos al funcionamiento. El funcionamiento en la tecnología de FSO pues básicamente tiene una arquitectura, una topología básica. A la más básica se puede definir como un transmisor y un receptor, donde
donde el transmisor pues son amplificadores ópticos y un telescopio que manda múltiples haces de luz o pulsos de luz de distintas longitudes de onda, en los que mandan información en forma de paquetes a través de la atmósfera hacia otro telescopio, que es el que espera recibir la información. La tecnología FSO pues es de alguna manera bastante simple y se basa, como ya dije, en la conectividad entre terminales inalámbricos terminales inalámbricas ópticas, cada una pues con un transceptor óptico que incluye un transmisor y un receptor para ofrecer transporte en las direcciones, en ambas direcciones, es decir que es bidireccional o full duplex. Esto pues proporciona la capacidad de transmitir y recibir al mismo tiempo. Cada terminal óptica utiliza un haz de luz que se transmite a través de la atmósfera al otro terminal que recibe la información en forma de luz, y este proceso pues como dije se hace de forma viceversa. En la figura pues en la siguiente figura podemos observar un elemento transmisor y receptor, definiendo la función del receptor, definiendo el receptor como un telescopio que está conectado a un receptor altamente sensible a través de una fibra óptica y un demultiplexor. Pues en la figura se puede ver un equipo típico de transmisión y recepción compuesto por un telescopio transmisor que se ubica en esta parte de acá de arriba, y un receptor en la parte de abajo. Básicamente pues este transmisor es más pequeño con respecto al receptor, debido a que pues este equipo está conformado por amplificadores ópticos, es decir por lentes, y el receptor es para amplificar la señal que llega, mientras que el transmisor simplemente tiene que hacer la función de transmitir y no tiene que amplificar nada, más bien se amplifica ya a la entrada del receptor. Tienen arreglos ópticos los lentes, como ya dije, para transmitir los haces entrantes, por eso es que la apertura del receptor es mayor debido al tamaño de los lentes. También se tienen equipos de conversión óptico-eléctrica y viceversa, que es llamado el controlador, que es el que se tiene en esta parte de acá abajo. Este controlador es el que hace las veces de conversor de óptico a eléctrico y está ubicado después, como de ahí se puede observar, de los amplificadores. Pues este par transmisor receptor pues tiende a operar en dos bandas de frecuencia. Una de estas bandas tiene longitudes de onda correspondiente de 780 nanómetros a 900, y pues la otra banda es de 1500 a 1600 nanómetros, que es más o menos lo que tenemos en esta imagen. Hay que también tener en cuenta que el haz enviado es un haz infrarrojo de poca potencia, más o menos está en el rango de los terahertz, por lo que no es extraño, o sea, es muy común que se obtengan tasas de transmisión de casi 10 gigabits por segundo. Se sabe que este sistema es bidireccional, por lo que ambos telescopios pueden estar transmitiendo y recibiendo información de forma simultánea, como ya lo había mencionado. Bien, entonces ya vámonos a una arquitectura un poco más robusta. Digamos que la arquitectura se puede definir de varias formas, y esto pues esto depende más que todo de los requerimientos del comprador, del usuario, del cliente como tal, de las necesidades del cliente. Se pueden trabajar en distintas arquitecturas. Una de ellas es la punto a punto, la que se tiene en este gráfico, una punto a multipunto, o puede ser una arquitectura tipo malla, y pues todas estas pueden ser combinadas fácilmente. La arquitectura punto a punto pues es la que tenemos en este gráfico, y más que todo se utiliza una conexión especializada con un ancho de banda considerable, ¿no? Sin embargo pues no es rentable. En cambio pues la conexión punto a multipunto es mucho más económica, pero pues la desventaja es que ofrece un ancho de banda mucho menor. Ya otra configuración pues es, como ya lo dije, es la de malla, que tiene como beneficio principal pues la
la restauración del servicio por medio de múltiples nodos en la red, es decir, la inclusión de nuevos nodos, no simplemente los que digamos vemos en este caso. Aquí en la punta de este edificio, por decirlo así, se coloca un equipo transmisor que es el mismo receptor. La conexión es full duplex y más que todo se utiliza para zonas urbanas y metropolitanas, por decirlo así, tratando de conectar pues en servicios de telefonía a, digamos, empresas pequeñas como las que vemos aquí, en la que pues se transmite información a través de este enlace óptico en vez de una fibra óptica, por las condiciones que ya dijimos, porque es mucho más económico, aunque tiene por ahí sus desventajas y pues ya las mencionaremos. Ahora pasamos a una arquitectura más compuesta o tipo hub, que pues nació por la necesidad de la escalabilidad, para lo que se sugiere el uso de arquitecturas de tipo anillo, que es esta arquitectura que tenemos en la imagen. Esta arquitectura pues permite al comprador, al cliente, el proveedor del servicio, agregar nodos a la red más fácilmente. En el anillo los nodos se conectan en forma circular o en serie. En cambio en la malla, como la que mencionábamos anteriormente, cada nodo se conecta con todos los otros nodos de la red. En la configuración de esta figura, que es de tipo hub, existe un nodo central que se conecta con varios alrededor de sí. En este caso, el nodo central es este nodo ubicado acá en el edificio, y pues digamos que hace las veces de proveedor de servicios. Digamos que este podría ser el operador de telefonía móvil, de telefonía fija o de cualquier servicio, nutriendo, digámoslo así, un campus. Podría ser, digamos, la Universidad del Quindío, y pues ya dentro de esta red ya hay distintos enlaces, en los que se tienen enlaces primarios, enlaces secundarios, dependiendo de la aplicación. Había algunos que necesitan más anchos de banda, y las distancias entre, digamos, este nodo central y este nodo receptor principal, por decirlo así, porque hay más receptores. Este nodo receptor principal, pues esas distancias varían dependiendo pues de la velocidad deseada, como ya mencioné, y de las condiciones climáticas. Y ya pues una vez que el rayo ha pasado una cierta distancia, que normalmente son pocos kilómetros, este se vuelve muy ancho para ser leído correctamente. O sea, el haz se esparce, entonces es muy difícil recuperar la información. Sin embargo, pues algunos proveedores de servicios, algunos vendedores normalmente instalan a distancias de 2.5 kilómetros, por lo que perfectamente podría aplicar para el campus de la Universidad del Quindío. Digamos, el edificio El Bosque, que queda contiguo a la universidad, y fácilmente va a haber un servicio de alto rendimiento. Y bien, estas son algunas de los conceptos de las tecnologías ópticas por espacio libre. Cabe resaltar que algunas desventajas pueden ser debidas a la línea de vista, ya que pues obviamente siempre se busca no tener obstaculización. Sin embargo, digamos que en algunos casos pueden afectar las condiciones climáticas, la nubosidad, la lluvia, la nieve en algunos casos, y la obstaculización por el movimiento de los edificios, porque en algunos casos pues obviamente los edificios no tienen movimientos muy bruscos, pero sí tienen movimientos leves, bien sea por el viento cuando las edificaciones son muy altas, o bien sea por pequeños sismos. Así que el haz va a ser interrumpido, y pues obviamente no va a ser transmitida la información. Sin embargo, esto se puede solucionar colocando los nodos o los terminales mucho más cerca. Y pues en las ventajas, a modo de conclusión, como ya se mencionó,
pues es el bajo costo, las altas transferencias de altas tasas de transferencia, los altos anchos de banda y la calidad de información. Bien, estas son algunas de las referencias y muchísimas gracias.